Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Al nuevo fichaje del Betis, Nelson de Osa, al Nelson de Osa futbolista, lo podíamos describir como un futbolista versátil, capaz de jugar de interior, de pivote, incluso de enganche, ocupa mucho centro del campo, es zurdo, una muy buena pegada, un tiro muy potente, como pudimos ver en el Mundial de Clubes, le pega muy a bote pronto, con mucho acierto y mucha fuerza. Tiene una conducción limpia, es un futbolista que por su condición física es muy bueno para las transiciones, para montar contras muy rápido. Es un futbolista también que va muy agresivo a la presión. Un futbolista en definitiva bastante completo. Otra cosa sería entrar a valorar exactamente si viene a cubrir la baja de Johnny Cardoso, porque no se parecen tanto, no es un futbolista tan posicional. Aunque es verdad que cada vez va a más y cada vez está siendo más completo. Pero su verdadero valor no está en cómo juega, sino en su historia de vida, en cómo llegó hasta donde está ahora mismo. De más bajo que este hombre no se puede venir, literalmente, porque Nelson de Osa a los 18 años era minero, trabajaba en la mina, uno de los trabajos más peligrosos, con mayor número de mortalidad. Vamos a contar su historia para conocer un poquito mejor a Nelson de Osa, el nuevo fichaje del Real Betis Balompié. Bueno, Nelson de Osa nació en Marmato, Caldas, una ciudad de Colombia donde casi todo el mundo, según he estado investigando, se dedica a la minería. Es complicado, no imposible, pero es complicado labrarse un futuro más allá de esta industria que destaca tanto allí, como es la minería. Nelson de Osa, evidentemente, como todo su entorno, trabajaba en la mina y el fútbol era solo un pasatiempo entre turnos. Yo decía, yo quería ser futbolista profesional y ahorita estoy acá metido en un hueco, como que ya lo veía frustrado, pero pues nunca desistí, las oportunidades que se me presentaban siempre las aprovechaba. Cuando volvía a la superficie y tenía ratos libres, jugaba al fútbol en la calle. Ahí es donde el tío aprendió a jugar al fútbol. Como le gustaba tanto y no quería dedicarse toda su vida a la mina, tocó varias puertas. Fue a diferentes ciudades, localidades, municipios y equipos. Llamó a la puerta de Envigado, de Cali, de Antioquía y todos le dijeron que no. Y todas esas puertas se le cerraron. Nunca pisó una academia, no se formó a nivel táctico. Se formó siguiendo jugando, siguiendo creciendo, siguiendo mejorando en las calles de su ciudad natal, Marmato, entre turnos y turnos de la minería. Ahí siguió el tío, cabezonería pura. Nunca compitió en grandes torneos juveniles y nunca estuvo en el radar de ningún ojeador concreto. Hasta que, llegado un momento, tuvo un pequeño golpe de suerte a base de seguir insistiendo y jugando. Muy interesante. Se dio la casualidad de que una de las mejores amigas de la infancia de su madre, de Marmato, era Nancy Juliet. Y Nancy Juliet insistió mucho a su marido, Dairon Pérez, que era entrenador de fútbol de categorías interiores por aquel entonces. Entrenaban el Atlético Huila. Perdonad los colombianos si no lo estoy pronunciando bien, porque no sé cómo se pronuncia exactamente el nombre de este club. Creo que es Atlético Huila, escrito así. Allí en Colombia, que el fútbol es religión, todo el mundo sabe de fútbol, y Nancy insistió a su marido y le dijo, oye, este chico vale. Su marido también es verdad que lo había visto jugar en el Once Caldas cuando tenía 10 o 11 años y tenía buenos recuerdos, así que le dieron una oportunidad en las categorías inferiores de ese club. Cuenta el propio Dairon que le pidió a la familia que por favor le pagase la estancia allí al hijo porque confiaba en su fútbol. Cuando llegó a la ciudad de Neiva, que es a la ciudad a la que pertenece el Club Atlético Huila, no pasó la primera prueba, porque claro, Nelson había aprendido a jugar el fútbol en el barrio. Allí no hay pizarra táctica en el vestuario porque directamente no hay vestuario. Entonces él había muchos movimientos en el campo que desconocía, pero Dairon seguía confiando en él. Y justo en esa época llegó la época del COVID. Entonces Nelson, alejado de su familia, tuvo que quedarse solo, aislado, entrenando, sabiendo que no había pasado la primera prueba para entrar al Atlético Huila y sabiendo también que a su edad había muchos futbolistas que, como digo, compañeros que ya tenían 50, 60, hasta 100 partidos a las espaldas. Entonces él estaba en su última oportunidad prácticamente, pero siguió peleando. El propio Nelson dice que dudó, porque decía, es que no sé si esto va a servir de algo, pero a la vez miraba atrás y la alternativa era volver a trabajar a la mina. Eso siempre lo iba a tener, pero un trabajo muy duro. Entonces él siguió enfocado, siguió jugando y las cosas se dieron. Dairon Pérez fue ascendido dentro del Club Atlético Huila. Perdonad de nuevo si no lo estoy diciendo bien. Ojalá que lo estoy diciendo bien, amigos colombianos. El caso es que cuando ascendió, él tuvo ya más legitimidad, mayor poder para poder ascender y llevarse con él a Nelson de Osa. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Dairon Pérez también se estaba jugando mucho, tenía un cargo de responsabilidad, no podía traer a cualquiera, pero el hecho de que Nelson hubiese mejorado tanto en ese tiempo le dio legitimidad para decir, venga, ahora sí que me lo traigo. No solo veo grandes virtudes, sino que ya las ha concretado en algo más, ya es más futbolista. Y desde entonces su vida cambió radicalmente hasta la fecha de hoy. Bueno, desde entonces, desde el Atlético Huila, su carrera ha ido evolucionando de una manera vertiginosa, con grandes actuaciones que le han llevado a progresar y progresar. Parece que tiene las puertas cada vez más cerca de llegar a debutar, porque ya ha ido convocado, con la selección nacional. Imaginad lo que tiene que ser para alguien que tiene la historia que tiene Nelson, llegar a defender a su país en el terreno de juego, con lo que eso significa para cualquier colombiano. Pues bien, desde que salió del Atlético Huila, estuvo en Estudiantes de La Plata, Junior de Barranquilla, luego llegó al Atlético Nacional, que era el equipo de su infancia. Imaginaos ese chiquillo lo que estaba viviendo, cómo debía
podía ser aquello. Pero fue en Pachuca, cuando llegó a Pachuca, donde realmente explotó. En el año 2024, este hombre se llenó de gloria absolutamente. Fue un protagonista muy importante en el Pachuca en la conquista de la Conca Champions. Marcó gol en la semifinal contra el América y dio una asistencia en la final contra el Columbus Crew. Pero es que luego Nelson de Osa, ese mismo año, también brilló en la Copa Intercontinental. Le marcó gol al Botafogo y al Al-Ahly en ese torneo. Es decir, en solo un año ganó 2 torneos internacionales, siendo protagonista absoluto con goles y asistencias, y demostró que sí, que quizá había llegado demasiado tarde para lo que se espera hoy en día de alguien tan joven, pero había llegado totalmente preparado para lo que se le venía encima. Y claro, llega el año 2025. Monterrey lo ficha como parte de un proyecto súper ambicioso para el Mundial de Clubes. Se lo trae. Y no solo se adapta a una plantilla con gente muy buena, como Canales, Oliver Torres, Ocampos y un largo etcétera de futbolistas con una larga trayectoria en Europa, sino que se convierte también de nuevo en protagonista. Fue titular contra el Inter, contra el River y contra el Uragua. Marcó un golazo desde 33 metros. Demostró esas dotes de conducción con balón, esas dotes de estar presente en todo el medio del campo, de robar, de presionar, de armar contras con una zancada espectacular, de un físico incansable. Demostró que es un futbolista que está en pleno crecimiento, en plena efervescencia y que tiene mucho que dar aún. Como decimos, siempre mejorando, día a día, partido a partido y siempre recordando sus orígenes. Seguramente eso le hace jugar con una gratitud tremenda, disfrutando de cada balón y cada jugada. Y ahora Nelson de Osa llega al Betis, llega a Europa. Y el Betis no solo ficha un jugador potente, versátil y maduro, ficha una persona con una historia detrás que inspira, que seguramente dentro de un vestuario, cuando vengan mal dadas, mirar a la derecha y ver a alguien que ha pasado lo que ha pasado Nelson, seguramente sirva para no perder la perspectiva y que todos sepan lo afortunados que son. Y dentro de un vestuario todas estas cosas suman, sin duda. Pero además, centrándonos en lo meramente futbolístico, es que hemos fichado un futbolista con gol, un futbolista en plena progresión, que abarca mucho centro del campo, que está evolucionando, que seguramente pueda jugar en varias posiciones dentro del centro del campo, incluso un poquito más adelantado. Sigo teniendo la duda de si es el sustituto de Johnny Cardoso o si el Betis va a hacer un movimiento en ese sentido para fichar un centrocampista más defensivo, más posicional. Creo, sinceramente, que le vendría bien, pero es verdad que complementa mucho el centro del campo, le da un perfil diferente a lo que tenemos y siempre que el Betis, que en teoría es la intención, como dijo Fajardo, fiche un futbolista más posicional, creo que tenemos calidad de sobra para armar en el centro del campo, con Fornals, Lo Celso, el propio Isco en un momento dado. Ojalá se culminen esas operaciones. Esta es la historia de Nelson de Osa. Muchas gracias, creo que es importante también, más allá de su forma de jugar futbolística, que la acabaremos conociendo con los partidos, conocer de dónde viene alguien, el background que tiene y también saber valorarle y darle la bienvenida con cariño que se merece a alguien así, que haya elegido el Betis después de todas las ofertas que ha tenido. Es porque también él habrá visto algo bueno en el Betis. Y es verdad que sin querer comparar, porque una cosa es una historia de vida y lo otro al final es fútbol, en el Betis también venimos de abajo, sabemos lo que es estar bien jodidos abajo y ahora que el Betis está sacando la cabeza y que estamos creciendo y que estamos un poco mejor, sabemos disfrutar de ello y es por eso que mucha gente muchas veces dice, esta gente que está celebrando, pues estamos celebrando que somos del Betis y vamos a seguir haciéndolo así, estemos como estemos, pero ahora incluso un poquito más engorilados. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por todo, un abrazo, os quiero mucho, hasta luego, buen verano.